todos tenemos ríos que cruzar. Todas las personas tenemos ríos que cruzar. Nosotros nos encontramos en esta orilla, pero en esta otra orilla se encuentra nuestro futuro. Préstame mucha atención. Nosotros nos encontramos en una orilla, y en la siguiente orilla, de aquel lado, está nuestro futuro. Pero en medio hay un río, y a veces los ríos son tranquilos, están calmados y son fáciles de poder cruzar. Pero hay otros momentos donde los ríos están agitados, son complicados y están llenos de sorpresas. A este río al cual yo quiero referirme en este momento se llama presente. ¿Cómo está tu presente? Porque muchas veces es el presente el que trata de ahogarnos. Es el presente el que está en nuestras vidas de una manera donde sentimos que ya no podemos más con la situación que estamos viviendo. Pero existe una manera bíblica, y es la que quiero mostrarte. Existe una manera en la cual nosotros podemos cruzar los ríos, y esta manera en la cual tú puedes cruzar tu presente y puedes sentirte seguro es visualizando el futuro. Es visualizando objetivos que tienes adelante de ti. Porque lo peor que puede hacer una persona es enfocarse en el presente y en la situación que está viviendo y no ver más allá de lo que hay. Cuando yo visualizo mi futuro, es como si yo me pusiera un chaleco salvavidas, porque sé hacia dónde me dirijo. Por más de que sienta ahogarme, sé que voy a flotar, porque tengo hacia dónde dirigirme. Yo quiero decirte que en la Biblia existen miles, repite conmigo, miles de promesas. Hay miles de promesas relacionadas con la eternidad, con la salvación, con la sanidad, con la libertad, con la restauración, con la paz, con la familia, con los hijos, con los abuelos, con los amigos, con la abundancia, con el crecimiento, con la expansión, con etcétera, con el trabajo. Hay miles de promesas, pero todas estas promesas están condicionadas a algo llamado fe. Y la fe no es una creencia dogmática donde tú solamente tienes que esperar que suceda algo. No es una creencia dogmática pasiva. La fe significa: le creo a Dios y me muevo. Le creo a Dios y comienzo a moverme. Cuando yo le creo a Dios y comienzo a moverme, puedo entender que la promesa que Dios me ha dado no está limitada por la situación que yo esté viviendo en mi presente. Tengo una promesa, pero esa promesa no se limita por lo que yo estoy pasando en este momento. Pero eso tiene que ver con algo llamado fe. Créele a Dios a pesar de la circunstancia que tú estás viviendo. Y si yo le creo a Dios, yo comienzo a moverme. Es increíble el panorama, porque el panorama entonces nos dice que no importa lo que tú estás viviendo el día de hoy, la promesa que Dios te ha dado no está limitada por la situación en la cual vives el día de hoy. Hay una promesa, pero no se limita por las situaciones en las cuales nos encontramos el día de hoy. ¿Me estás siguiendo con lo que te estoy compartiendo? Es importantísimo. No hay una limitante en todo esto. No se limita, no importa cómo vivas el día de hoy, tienes una promesa. Quiero mostrártelo en la escritura. Génesis capítulo 13, verso 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista. Abraham, levanta la vista.
desde el lugar donde tú estás. Esta frase, desde el lugar donde tú estás, hace referencia a dónde te encuentras y cómo te encuentras. Desde el lugar donde tú estás, tienes que levantar la mirada. Tú no puedes levantar la mirada desde el lugar donde tú no te encuentras. Es tan sencillo y tan lógico como eso. Para poder levantar tu mirada, tiene que ser desde el lugar donde tú estás. Es decir, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Porque existe mucha negación a todo esto. Existe un montón de negaciones a todo eso. Podemos incluso negar la situación en la cual yo me encuentro, pensando que negando esa situación algo va a cambiar. Negarlo no va a cambiar la situación. Por eso Dios es muy claro en esto con Abraham. Le dice: levanta la mirada, pero desde el lugar donde tú te encuentras ahorita. Necesitaríamos tener una claridad de cuál es el lugar en el que nosotros nos encontramos. ¿Cuál es nuestra situación el día de hoy? Le dice: levanta la mirada desde el lugar donde tú estás y mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este y mira hacia el oeste. ¿Por qué le dijo levanta la mirada? Le dijo levanta la mirada porque Abraham tenía una visión limitada por lo que había pasado. Había tenido una separación. Abraham se había separado de un familiar, de un sobrino llamado Lot. Y esa situación probablemente lo había dejado triste, desanimado, desconsolado. Su único familiar que traía desde la tierra lejana de donde había salido, ahora se habían separado. Lot había agarrado otro camino, la llanura de Sodoma, un lugar de riqueza. Y Abraham se había quedado con pensamientos probablemente limitados, viendo hacia abajo. Cuando una persona, tú ves a una persona con el lenguaje corporal mirando su mirada hacia abajo, probablemente es una persona que tiene muchos problemas o es una persona que ha pasado algún tipo de fracaso. Regularmente cuando los jugadores pierden un partido y les van a hacer una entrevista, ellos van caminando así. Así es como caminan los jugadores después de haber perdido un partido. Pero tú puedes notar a un jugador que ha ganado un partido, va sonriendo y va con la mirada levantada. Y eso es lo mismo que pasa en este lenguaje corporal de Abraham, mostrándonos que Abraham tiene un problema, tiene una circunstancia, su visión se ha limitado. Probablemente solamente está viendo la tierra desértica que está. Su sobrino se había ido a la mejor tierra, aparentemente, Sodoma. Entonces Dios le dice algo muy claro. Por favor, desde ahorita préstame toda la atención, porque Dios le dice algo extraordinario. Abraham, levanta la mirada desde el lugar donde tú estás y mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Porque desde el lugar donde tú estás, te encuentras, hasta donde alcanzas a ver, hasta donde alcanza tu visión, te vas a extender. Qué extraordinaria promesa. Porque desde el lugar donde se encontraba hasta donde le alcanzaba la visión, se iba a extender. Y esto es extraordinario, porque hasta donde te alcance tu visión, tú te vas a extender. Hasta donde te alcance tu visión. Abraham, ya viste hasta el norte, ya viste todo lo que hay en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Independientemente de cuál sea tu situación ahorita, porque hasta donde te alcance tu visión, te extenderás. La persona no se extiende, no crece, no avanza
de acuerdo a lo que otras personas digan, piensen o traten de hacer en esa persona. Yo avanzo y tú avanzas y tú te extiendes de acuerdo a como sea tu visión. Si tu visión te alcanza para muy lejos llegarás. Pero si tu visión te alcanza para algo muy corto te quedarás. Muy corto te quedarás. Hay una promesa, hace un momento te decía, que existen muchas promesas en la Biblia, miles de promesas, miles. Y hay una que es muy repetitiva, se repite una y otra y otra y otra vez. Esta promesa que se repite muchas veces en la Biblia tiene que ver con expansión, con extensión, con crecimiento, con avance y con multiplicación. Esta promesa es algo que viene repitiéndose y repitiéndose muchas y muchas veces. En Génesis capítulo 13, verso 15 al 17, continúa esta conversación, esto que está haciendo Dios con Abraham, y le dice: yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, tan lejos como alcances a ver. Hay dos cosas importantes. Tu promesa no se limita por tu situación. Si no la alcanzas es por otros motivos, pero la promesa no se limita por la situación que estás viviendo. Y número dos, hasta donde tú alcances a ver, tu visión te dé, te vas a extender. Son cosas bien puntuales y bien claras, dejando y haciendo a un lado mucho tipo de creencias, como hace ratito te dije, dogmáticas, que nos enseñan y nos dicen que esto depende completamente de otras personas. No es cierto. Hasta donde te alcance tu visión, te vas a extender. Fue muy claro. Mira cómo dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, tan lejos como alcances a ver. Si tu visión te da para muy lejos irás. Pero si tu visión es tan corta, es tan pequeña, ahí te vas a quedar. Hasta donde te alcance la visión, hasta donde te dé tu visión, ahí vas a llegar. Entonces, con esto nos queda claro, y ahorita te voy a seguir enseñando, pero hasta donde vamos, nos queda claro que Dios siempre va a querer que la persona avance, crezca, se expanda, se multiplique, que la persona siempre esté en movimiento, que una persona no se quede quieta solamente, que la fe sin moverse es una fe muerta, dice el libro de Hebreos. Si yo he decidido creer en Jesús y creer en sus promesas, lo que tengo que hacer es moverme. La fe siempre va a ser activa, nunca va a ser pasiva. Entonces crecemos de acuerdo a nuestra visión. Y solamente como pregunta para que tú te la contestes ahí en tu interior: ¿qué tan grande es tu visión? Porque eso determina todo. Eso determina todo. Creces de acuerdo
a tu visión. Verso 18. Verso 18. Los límites los ponemos nosotros. Con Dios no hay límites, pero nosotros limitamos a un Dios poderoso. Génesis 13, 18. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Mamre. Allí construyó un altar para adorar a Dios. Abraham creyó y Abraham se movió. Abraham creyó y Abraham se movió. Si tú crees, tú te mueves. Abraham había recibido esta promesa: expansión, crecimiento, avance, multiplicación. Esta promesa la había recibido Abraham. Pero lo más extraordinario de esto es que la misma promesa que recibió Abraham fue la misma promesa que Dios le dio a Isaac. Isaac se encontraba en una situación muy complicada. Isaac estaba en un terreno completamente estéril, en una tierra seca. Y en un momento de desesperación, Isaac quería salir de ese lugar y Dios le dijo: tú te vas a extender, tú vas a crecer y tú vas a avanzar desde el lugar donde tú te encuentras. Nuevamente regresamos a esto. No puedes ver desde un lugar donde tú no estás. Tú tienes que ver desde el lugar donde te encuentras. Isaac se encontraba en un lugar, en un desierto donde no era propicio sembrar, y Dios le dijo: desde ahí, desde el lugar donde tú estás y te encuentras, desde ese lugar comenzará tu crecimiento. Y lo que hizo Isaac fue comenzar a sembrar en ese lugar, y hubo una multiplicación muy grande. Pero a lo que voy es esto: que Isaac recibió la misma promesa. Y cuando vemos a Jacob, Jacob recibe la misma promesa de expansión, de crecimiento, de avance. Podemos ver cómo esto se va repitiendo una y otra vez. Este es el común denominador de Dios, que no es probablemente en la mejor situación, porque en la mejor situación es donde nosotros decimos: voy a avanzar, voy a crecer. Y Dios dice: no, no es necesariamente desde la mejor situación, es desde la situación donde tú te encuentras. Y a lo mejor no te encuentras en la mejor situación, pero tienes una promesa de avance, tienes una promesa de crecimiento, tienes una promesa de expansión, tienes una promesa de multiplicación. En el lugar donde yo me encuentro, Dios, en esta situación. Y Dios dice: sí, en la situación en la cual tú te encuentras. Nosotros pensamos, siempre hemos sido así: en el mejor momento, en el momento propicio, es cuando voy a comenzar a expandirme. Y escuchas la voz de Dios a través de las Escrituras, y no necesariamente es así. Probablemente no es el mejor momento en tu vida, pero si tú crees la promesa que Dios ha dejado, esa promesa jamás te va a dejar. Una promesa de avance, una promesa de crecimiento, una promesa de expansión. ¿Cuántos creen esto que está diciendo el Señor? Mira, tenemos que tomar en cuenta que la promesa de la que te estoy hablando, de crecimiento, expansión, avance, era para los hebreos, fue para Abraham, y luego fue para Isaac, y luego fue para Jacob, y luego fueron para las tribus. Y entonces decimos: eso tiene que ver solamente con el pueblo de Israel. Pero la cuestión es que no. La cuestión es que tiene que ver con Cristo y tiene que ver con todos aquellos que hemos decidido creer en Jesucristo. La Escritura dice en Gálatas 3:29, mira esto, Gálatas 3:29: y ahora que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo aquí?
Toma esto, por favor. Tómalo en verdad en tu vida. Es oro molido. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Mira nada más, ¿sí? Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. No importa la situación en la cual el día de hoy tú te encuentres, tienes una promesa de expansión, tienes una promesa de crecimiento, tienes una promesa de avance, tienes una promesa de multiplicación. Y lo más extraordinario es que no tiene que ver con la situación en la cual el día de hoy yo me encuentre. Me puedo encontrar en una situación limitada y aún así tener una promesa muy grande. Depende básicamente que tú decidas creerle al Señor y decidas también moverte. Qué tremendo, ¿eh? Porque llegamos a considerar esto es solamente para ellos. Y el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, a través de Gálatas, nos dice esto. Ahora, Isaías capítulo 54, quiero continuar con Isaías 54. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para cuando el pueblo saliera de la esclavitud. El pueblo iba a permanecer 70 años siendo esclavo, y en algún momento iba a salir el pueblo. 70 años, imagínate. Personas murieron ahí en la esclavitud en Babilonia, 70 años. Personas murieron ahí, personas crecieron ahí, otros nacieron ahí. El punto es de que todos habían nacido en un lugar lleno de cautividad, en un lugar donde eran esclavos. Entonces ellos, al salir de ese lugar, lo que trata de hacer Dios, así lo manejo para que se pueda entender Isaías 54. Lo que trata de hacer Dios con el pueblo que acaba de salir de la esclavitud, con el pueblo que acaba de salir de la cautividad, es decirles: yo ya no quiero más, dice Dios, que tengan una mentalidad cautiva. Ustedes ya salieron, pero su mente y su corazón todavía sigue cautivo. Es por eso que voy a desafiarlos. Es por eso que ustedes van a tener que comenzar a pensar de una manera diferente. Porque el esclavo y el que es muy niño, dice también Gálatas, ninguno de ellos puede convertirse en un heredero. El esclavo no tiene prácticamente derechos de herencia de nada, y el niño no puede ejercer la herencia hasta que se vuelve maduro y tiene la mayoría de la edad. Lo que está tratando de hacer Dios a través de Isaías 54 es quitar la mentalidad de esclavos, quitar la mentalidad cautiva, quitar la cultura que habían adquirido durante 70 años, una generación, 70 años. Se viene adquiriendo cosas culturales, creencias religiosas, dogmas religiosos que nos dicen que así es la cuestión, que nos dicen sin que realmente sea una verdad, se convierte solamente en un argumento. Quiero mostrarte esto. Ellos van saliendo de la cautividad y vemos en Isaías 54:2. Isaías 54:2. Ensancha el espacio de tu tienda. Quiero que veas a quién está dirigido el mensaje. A personas que han permanecido 70 años como esclavos. Y voy saliendo y es como Dios diciendo: yo ya no quiero que pienses con una mente estrecha. Yo ya no quiero que pienses limitándote en todas las cosas.
lo primero que hace Dios es decirles: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. Y luego dice algo extraordinario: no te limites. No te limites. ¿Cuántos años viviendo limitados? Y al salir, lo primero que hace Dios es tratar con su mente, con su corazón de esclavo, diciéndole: no te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Pero comienza diciendo: ensancha. Nota otra vez esta palabra: ensancha, extiéndete, crece, avanza. Versículo 3: porque a derecha y a izquierda, ¿qué? Te extenderás. No sé cuántos estén diciendo: yo creo esto. Porque a derecha y a izquierda te extenderás. ¿A quién? Al que acababa de salir de la cautividad. Inmediatamente vamos a procurar cambiar su mentalidad. Cuando dice que a derecha y a izquierda te extenderás, la frase es: al norte, al sur, al este y al oeste. Volvemos a ver las mismas promesas que tenían que ver con Abraham, porque las promesas de Dios para Abraham fueron para los hebreos, pero también son para nosotros a través de Cristo. ¿Lo recuerdas? También para nosotros. Entonces, lo que está diciendo en el verso 2 y en el verso 3 es: no te limites. Vimos esa palabra: no te limites. No te limites, porque hasta donde te dé tu visión te vas a extender. Nuevamente vemos eso. ¿A quién culparás? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Quizás a Dios o al diablo del por qué te has quedado corto. Los únicos responsables, ya que tenemos una promesa de expansión, de extensión, de crecimiento, de avance, de multiplicación, somos nosotros. Hasta donde dé tu visión crecerás. Síguete preguntando hasta que termine esta enseñanza: ¿hasta dónde ha llegado tu visión? ¿Y qué estás haciendo? Porque si estás mirando el río y estás en el presente, probablemente no vayas a ninguna parte. Es necesario que te avientes en ese río, visualizando el futuro. Entonces, no te limites, porque hasta donde te dé tu visión te extenderás. Isaías es muy claro con este mensaje de parte de Dios. Cuando el pueblo regresa, atención, el pueblo regresa a Jerusalén después de 70 años de cautividad, lo que ellos ven es un montón de piedras quemadas, ruinas, una tierra que no se ha cultivado en 70 años, no se ha arado, no se ha sembrado, no se ha cosechado. Por lo tanto, lo que ellos estaban viendo era pura basura, puras ruinas. Es lo que ellos estaban viendo. ¿Tienes ese contexto? Están llegando y lo que ven son puras ruinas, piedras quemadas, calcinadas, basura. Es lo que ellos están viendo. Y bajo ese contexto, Dios dice, Isaías 54, 2 y 3 en la NTV, esto es lo que dice: agranda tu casa. ¿Cuál casa?
sus casas fueron quemadas, el templo fue quemado, no hay nada. Y lo que Dios dice es: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, no te limites, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. ¿Cómo decirle, número uno, a un esclavo, a alguien que ha salido de la esclavitud, y aparte de que ha salido de la esclavitud, no encuentra nada en su ciudad, decirle que comience a ampliar su casa, que se extienda, que no se limiten los gastos? ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto de parte de Dios para nuestras vidas? Porque lo que a lo mejor muchos de ustedes están viendo es que no hay mucho que hacer con lo que tenemos enfrente de nosotros. Tal vez es pura tierra seca. ¿Cómo transformar la mentalidad de una persona cautiva, esclava, de no tener nada, a decirle no repares en gastos? Más allá de lo que podemos ver en la historia, tal cual la historia de la cautividad y cómo salieron de la cautividad, yo quiero enfocarme en el verso 1, Isaías 54:1, porque comienza con la palabra regocíjate, alégrate, siéntete contento, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cómo funciona esto? Lo dijimos el día miércoles. La fe te hace moverte anticipadamente a las cosas que están por suceder. ¿Cómo una mujer estéril se va a regocijar? La única manera es creyendo dentro de ella que ya no es estéril. Y eso produce alegría y regocijo dentro de ella. ¿Cómo un pueblo podría regocijarse, alegrarse después de que ha visto que no tiene prácticamente nada? Sencillo, creyendo que tiene todo, aunque no lo esté viendo y moviéndose. Porque no es tu situación, es lo que tú has decidido creer. No es tu situación. ¿Hay alguien aquí? No es tu situación, es lo que tú has decidido creer. Si fuera por la situación, ellos no veían nada y nunca se hubieran movido. Pero no se trataba de su situación, se trataba de lo que Dios les había dicho, de la promesa: extiéndete. Pero todo comienza con el hecho de creer. Todo comienza con el hecho de que tú creas, te regocijes en el Señor, y después de eso vino la palabra extiéndete. Date cuenta, verso 1 dice regocíjate, verso 2 dice te extenderás. No puedes extenderte si primero no lo crees. No hay extensión, no hay crecimiento, no hay avance si primero no lo crees. Necesitas creerlo. Y cuando Dios les habla
de expansión, Dios está diciéndoles: yo les prometo que hay un tiempo nuevo para ustedes. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo les prometo que pese a lo que están viendo, ustedes se regocijen, creyendo que viene un tiempo nuevo, creyendo que viene un tiempo diferente, creyendo que viene una restitución, creyendo que viene una restauración. Porque vuelvo a repetir, no es la situación que estás viviendo ahora, es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, por favor. Cuando llegamos a Cristo, llegamos a considerar de que nuestra mentalidad solamente así sola, así solita, va a cambiar. Y eso no es así. El apóstol Pablo dice: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El escuchar un solo mensaje no te sirve para que tu mentalidad sea distinta. Tú necesitas estar continuamente renovando tu mentalidad a través de lo que dicen las Escrituras. Cuando tú renuevas tu manera de pensar, tu vida se conduce de una forma distinta. Soy repetitivo porque incluso estudios dicen que para que una persona llegue a entender algo se le necesitan repetir entre 9 y 15 veces las mismas cosas. Por eso yo no puedo dar por entendido que una enseñanza que escuchen significa que ya lo entendieron. Trato de repetir muchas veces lo mismo con un solo objetivo. El objetivo es que tú puedas pensar de una manera diferente y ya no más con un pensamiento religioso. El pensamiento religioso te va a decir: quédate quieto porque todo se va a solucionar. Una creencia dogmática pasiva. Pero la Biblia nos habla de una fe que tiene que ver con creer y moverse, hacer algo, y de esa manera van a empezar a producirse cosas. En el Salmo capítulo 30, verso 5, el final de este verso dice así: el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Si has pasado por momentos difíciles, complicados en este tiempo, y que tienen que ver a lo mejor con tu matrimonio, con tu casa, con tu familia, con tu, qué sé yo, con tu salud, con tu trabajo, con tus finanzas, y probablemente lloraste, tú tienes que saber que ya está pronto a amanecer, y con la mañana viene la alegría, viene el regocijo. Por eso Dios anticipa las cosas. Y hoy el Señor te dice: regocíjate. ¿Cuántos dicen amén? Regocíjate. Y sé que es Dios, porque puedo sentirlo. Sé que es Dios diciéndonos: regocíjense. Porque el llanto no siempre, no, de hecho no siempre, no es eterno, no es eterno. Por la mañana llega la alegría. El pueblo hebreo había llorado, y había llorado mucho, pero ya había llegado también el tiempo donde ahora tenían que alegrarse a pesar de lo que estaban viendo. Voy concluyendo. A pesar de lo que estaban viendo. ¿Qué estás viendo el día de hoy?
¿Qué es lo que tú ves? ¿Problemas? ¿Dónde? Casa, en tu casa, en el trabajo, soledad, enfermedad, pensamientos que no te dejan avanzar. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Deudas, problemas económicos. ¿Qué es lo que tú estás viendo? La respuesta a lo que tú estás viendo siempre será la misma. Independientemente de lo que tú estés viendo el día de hoy, la respuesta siempre va a ser la misma. Alza tu mirada, alza los ojos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque hay una promesa de avance y de crecimiento en tu vida. Siempre ha sido lo mismo, siempre, siempre. Y tú dices: falta mucho para que yo pueda verlo. Es que eso falta mucho. Entonces Dios te dice así, voy cerrando el mensaje. Dios te dice así, Jesús te dice así. Juan 4:35. ¿No dices tú que aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Cosecha, 4 meses. He aquí, te digo, alza tus ojos, levanta la mirada. ¿Te acuerdas? Abraham, alza tus ojos, levanta tu mirada y mira los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Alza tu mirada, porque ya están los campos listos para la cosecha. Yo lo digo así y cierro. Levanta la mirada, porque hasta donde te dé tu visión vas a cosechar. Hasta donde te dé tu visión te extenderás. Hasta donde te dé tu visión vas a cosechar. Porque Jesús les dijo: alcen la mirada, porque hasta donde ellos vieran, norte, sur, este, oeste, iban a cosechar. Tú vas a cosechar hasta donde te dé tu visión. Tú vas a extenderte hasta donde te dé tu visión. ¿Y sabes qué? Dios ha puesto una promesa enorme, grandísima, de crecimiento, de expansión, de avance y de multiplicación. Comienza a moverte, por más pequeño que sea lo que tengas enfrente de ti. Comienza a moverte, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dale un aplauso al Señor.